Muy buenos días, los saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les voy a compartir el tema Viviendo victoriosamente en la misericordia de Dios. Este tema es extraído del libro del Dr. Victor Paul Wilbur, El Vivir Victorioso, y también es parte del trabajo escudriñando las escrituras de esta su servidora Nancy E. Sánchez. Hoy en Medellín, 17 de abril del 2020. Bueno, Salmos 25:10. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. ¿Para quiénes? Para los que guardan su pacto y sus testimonios. Hay un tiempo para todas las cosas, y esa es la misericordia de Dios. Hay un tiempo para todas las cosas y esa es la misericordia de Dios. Entonces les voy a compartir en un cuestionario, les voy a dar una pincelada de lo que vamos a ver. 1. ¿Qué es gracia y qué es misericordia? 2. ¿Para quiénes son las sendas de Jehová verdaderamente misericordiosas? De referencia bíblica. 3. Hay un salmo que es una metáfora que habla de la estrecha relación de un pastor con sus ovejas, donde se enuncian los nombres redentores de Jehová, incluyendo el bien y la misericordia. ¿Cuál es? 4. ¿Cuál es sobre quién engrandece Dios su misericordia? ¿Sobre quién? Porque Dios engrandece su misericordia, pero entonces es bueno saber sobre quién. Quinta, el Salmo 103 del 1 al 18 se enuncia varias veces la palabra misericordia, de 3 características relacionadas con esa misericordia. 6. Misericordia quiero, entre comillas, está en luz del arrepentimiento. ¿Para quiénes? Sexta. Esa es sexta. Séptima, enuncie los versículos en Efesios que habla de misericordia. Octava, el Todopoderoso, el Shaddai, se usa en el contexto de la misericordia, de ejemplos de personas que recibieron esa misericordia. Y novena y décima, novena, ¿por qué los pueblos son destruidos? Porque hay pueblos que son destruidos. Décima, en 2 Corintios 6, 14 al 18, en luz del Señor Todopoderoso, ¿qué pide Dios a la iglesia? Bueno, entonces, para empezar a contestar las preguntas, la gracia de Dios es el favor de Dios no merecido. Yo lo pongo los regalos de Dios. Esas son mis palabras, ¿no? La misericordia de Dios es el juicio merecido retenido. Juicio retenido. El lenguaje humano es finito, limitado, nunca puede totalmente revelar lo infinito. Todas las palabras son limitadas. Por tanto, yo estoy constantemente maravillado, decía el doctor, de la palabra escrita de Dios. Yo estoy maravillado del uso de estas palabras humanas finitas, que son limitadas con el fin de completamente revelar lo infinito. Estoy maravillado de cómo Dios en su gracia y su misericordia tuvo hombres para escribir su palabra, y cuán bellamente ha sido escrita a fin de comunicar la grandeza del corazón de Dios, aunque Dios es mayor que la Biblia escrita. Por eso es que lo mejor que yo sé es siempre dar la evidencia de las escrituras en las palabras de la escritura y en el sentido de la escritura. En el templo de Apolos en Delfos, o sea, Grecia, están las palabras, entre comillas, conócete a ti mismo. Los filósofos, maestros de la sabiduría del mundo a través de los años han utilizado estas palabras indicando que la primera cosa que usted tiene que hacer es conocerse a sí mismo. Bueno, vamos entonces a Salmos, con el que empezamos, Salmos 25:10. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Aquí se usan 2 palabras diferentes para significar una misma cosa.
Esto es una figura literaria, recordemos, las figuras literarias son los resaltadores de Dios. Esta figura es para doblar algo, para enfatizar, ¿sí? Aquí se está enfatizando que todas las sendas de Jehová son verdaderamente misericordiosas a los que guardan la palabra, para aquellos que andan en la palabra, para aquellos que se paran firmes en la palabra. Bueno, para aquellos las sendas de Jehová son misericordiosas. Por eso, entre más te miras a ti mismo para conocerte, más terrible te vas a sentir, más defraudado, más derrotado, más dudas vas a tener, más miserable te vas a volver. Pero entre más uno mira a Dios y su maravilloso Hijo Jesucristo en la luz de la palabra, más gozosa, más bendecida, más dinámica será nuestra vida. Porque el gozo es un trabajo interior, diferente a la felicidad. La felicidad depende de las cosas que nos rodean en el mundo de los sentidos. El gozo no. El gozo depende de un trabajo interior, ¿sí? Un trabajo de guardar esa palabra en el corazón, de trabajarla y tenerla aquí caliente. El salmista en Salmo 138:8 dice, si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol o el Hades, la morada de los muertos, si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. No habría ninguna felicidad, pero podría haber gozo en la persona. Por ejemplo, el Señor Jesucristo. En Hebreos 12:2 dice, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ellos no clavaron a un espíritu en la cruz, ellos clavaron a un ser humano allí. ¿Qué pensaría usted de él? ¿Cómo se sintió? Bueno, ¿cómo se sentiría usted con una corona de espinas? ¿Sí? ¿Cómo? Habiendo sido golpeado por horas y horas, tan exhausto, tan injuriado, tan lastimado que usted ni siquiera pudiera llevar una cruz si tuviera que hacerlo. Y entonces ellos tuvieron que jalarlo de los brazos y llevarlos hasta el Calvario para colgarlo en la cruz. No, absolutamente no hay gozo en eso, ¿sí? Desde el punto de vista de los 5 sentidos, ¿sí? No hay gozo. En Salmos, por eso es un trabajo interior y el Señor Jesucristo trabajó tanto la palabra en su corazón y su relación con Dios era tan estrecha que Él pudo soportarlo, soportó. En Salmos 23, del 1 al 6, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Qué chévere. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Bueno, este trozo es una metáfora que habla de Dios como pastor y nosotros como ovejas, mostrando la estrecha relación entre ambos y sus beneficios. Aquí se encuentran los nombres redentores de Jehová, su provisión, su orientación o dirección, su sanación, su motivación, su protección o defensa, su fidelidad, su santificación, su gracia y su misericordia y su seguridad. Qué chévere, ¿no? Bueno, en Salmo 103 voy a leer del 1 al 5, luego el 8, luego el 11 y del 17 al 18. Dice así, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas sus iniquidades. Iniquidades son perversidades o mal moral.
Él es el quien perdona todas nuestras iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona, perdón. Coronar es encerrar en un círculo, me cerca, me corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Él nos sacia de bien nuestra boca, ¿sí? El versículo 8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira. Dios es un Dios de larga paciencia para tolerarnos, de larga paciencia. Y grande en misericordia. Él es lento para la ira y grande en misericordia. El 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció, imagínense, está tan alto esa de la tierra a los cielos, ¿sí? Nunca termina. Así engrandeció su misericordia sobre los que le temen, sobre los que le respetan. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Importante ver que Él se compadece, ¿sí? Él se compadece. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Mas la misericordia de Jehová es desde del 17 al 18, ¿no? Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto. Claro, si yo guardo la palabra, entonces pongo por obra esa palabra. Sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Dios engrandece su misericordia sobre los que le temen, le respetan, sobre los que guardan su pacto, sus mandamientos para ponerlo por obra. La palabra es instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso lo vemos en 2 Timoteo 3:16, b al 17. Dios nos disciplina como el Padre al Hijo a quien quiere. Nos instruye en justicia, pero para que seamos perfectos. Perfectos es la palabra artios, completos, sin que nos falte absolutamente nada. Estemos totalmente equipados. Esa es la bendición tan grande de lo que es la palabra de Dios. Ese es el propósito. En Salmo 103, del 1 al 18, que acabamos de ver, está involucrado la compasión. La pone en paralelo con el Padre y su Hijo terrenal. Por ejemplo, la condición de un niño es la inmadurez. Ya otra cosa sería que el niñito de 50 años quisiera seguir siendo un niño, ¿cierto? Que esa palabra compasión, un ejemplo de estas dos palabras es misericordia y compasión, y está en Deuteronomio 13 del 17 al 18, que por obedecer a la voz de Jehová, para hacerlo recto, Dios tiene compasión y misericordia. Dios no está con un bate para darle en la cabeza porque la embarró, no, todo lo contrario. Él tiene compasión porque nos estamos esforzando en hacer su voluntad. Entonces, su gracia y su misericordia está ahí. Así que hay que mirar el contexto en este capítulo, ¿no? No dejarse tentar por coger por ejemplo, ahí habla de que ellos se dejaban de tentar por coger el botín del anatema, porque eso es maldición, ¿sí? Bueno, vamos a usos de la misericordia en los evangelios. En Lucas 1:50, les voy a compartir algo, del 54 al 55. El contexto es cuando María visita a Elizabeth, quien en su vejez esperaba un hijo, y que cuando María la saluda, la criatura salta en el vientre de Elizabeth, fue llena de Espíritu Santo. Y dice a María en el 45, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá, absolutamente se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. En el 47, entonces María
habla en profecía, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija, eso salta de gozo, eso es una figura, en Dios mi Salvador. Hay una otra figura ahí que dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se ha saltado de gozo en Dios mi Salvador. 48 al 49. Porque ha mirado la bajeza, esa es una figura, o sea, la pequeñez, ella se está comparando con Dios Todopoderoso y ella es muy pequeña. Ha mirado la bajeza de su sierva, porque aquí desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. 50. Versículo 50. Y su misericordia es de generación a generación a los que le temen. Dios está muy interesado en nuestra descendencia. 54 al 55. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia la cual hablan nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Bueno, luego viene el versículo 67, donde la profecía de Zacarías cuando fue lleno de Espíritu Santo. Él dice, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y ha redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador. En el 71, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. 72, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Vamos al 77 al 79, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de los pecados por la entrañable misericordia de Dios. Perdón de los pecados, salvación, perdón de los pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminarnos con nuestros pies, a encaminar nuestros pies por caminos de paz. Bueno, con la venida tanto de Juan el Bautista, quien preparó el camino del Señor, como de nuestro Señor Jesucristo, es Dios el que trae liberación para dar luz a los que andan en tiniebla y en sombra de muerte, ¿sí? Para encaminarnos. Dios quiere que andemos derechito, que no nos salgamos ni a derecha ni a izquierda, porque ahí estamos al acecho, mientras que si andamos en los pasos que Dios nos muestra, estaremos seguros. Para hacer misericordia con nuestros padres. La misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad. Bueno, a quien vimos que estuvo sobre María, sobre José, sobre Elizabeth, sobre Zacarías y sobre todos los que respeten a Dios. Por ejemplo, aquí en este pedazo, trozo de la Biblia, ellos dieron a conocer la misericordia de Dios por las profecías que se hicieron. Las promesas de Dios son hechas realidad. Bueno, entonces vamos a otro uso en Mateo 9, del versículo 13. Cogiendo el contexto del 10 y 11, aconteció que cuando él sentado a la mesa hablando Jesucristo, aquí que muchos pecadores y publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente en la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando lo vieron estos fariseos, dijeron a sus discípulos, ¿por qué vuestro maestro, semejante maestro y con publicanos y pecadores? ¿Qué les pasa? Al oír esto les dijo, los santos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y dijo esto en el versículo 13, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Por qué? Misericordia quiero. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Bueno, este versículo tiene dos figuras de dicción, dos resaltadores de Dios. Una de ellas es dar una conclusión por vía de justificación. La conclusión se añade como una razón que justifica lo que acaba de decir.
entre comillas, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La segunda figura es metonimia del adjunto, o sea, la apariencia de una cosa por su naturaleza, entre comillas, porque no he venido a llamar a justos, ¿sí? Es decir, a los que se tienen a sí mismos por justos. Vean, los fariseos se creían que eran los justos, ¿sí? Este grupo era una secta, el cual el Señor Jesucristo les decía a sus discípulos que se cuidaran de su doctrina, porque decían y no hacían. Eso es hipocresía, ¿no? Por eso le mantenía diciendo hipócritas, hipócritas. Entonces, esta gente era también gente mala. En algunas ocasiones les dijo Jesucristo, sepulcros blanqueados por fuera, a la verdad se muestran hermosos, más por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia, ¿sí? Bueno, y a lo largo de toda la Biblia se puede ver hombres justos, gente recta, derecha, por vivir la palabra de Dios. Eso es la palabra justo. Por ejemplo, Abraham, Noé, Job, Jesucristo, quien murió por nuestros pecados. Eso se ve en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, Jesús, por nosotros lo hizo. ¿Quién lo hizo pecado? Dios. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Dios hizo a Jesucristo pecado por nosotros. Jesús, que no conoció pecado, llevó nuestros pecados sobre sí mismo para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Cristo Jesús, ¿sí? Todo lo que Adán perdió en la caída de Jesucristo lo obtuvo nuevamente para el creyente cuando murió en la cruz. Justo es el que acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. Eso se ve en Romanos 10, 9, 10. ¿Y quién vive la justicia de Dios? 1 Pedro 2, 24. Bueno, de Jesucristo decía, misericordia quiero, ¿sí? Y es en luz de los pecadores al arrepentimiento. Para el no salvo es mostrarles con nuestro testimonio las abundantes riquezas de su bondad, de la bondad de Dios para con nosotros, pues la bondad de Dios es la que guía al arrepentimiento, Romanos 2:4, ¿no? Para el salvo lo mismo, siendo un estímulo a nuestro hermano para que mejoremos, porque todos la embarramos, todos podemos fallar en el blanco. Cualquiera de nosotros podemos caer en inmundicia, impureza, suciedad o contaminación moral. Esas son palabras en griego que es el número 167 y el 4507. Como lo habla Dios por medio de Pablo en 2 Corintios 12, 21. Pero el primer paso es reconocerla, porque yo la embarro, pero si yo no la reconozco, entonces no me va a poder desechar de algo, lo estoy guardando en los costales, estoy andando con basura. No, yo tengo que reconocerla y entonces desecharla, como vimos en Santiago 1:21, ¿sí? Que dice allá, que desechando toda inmundicia de abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, ¿sí? Si yo saco la basura, entonces yo puedo recibir con mansedumbre, o sea, yo la recibo haciendo décoma y haciendo la mía propia, ¿sí? La palabra implantada, la palabra, aquí está la palabra, aquí está Nancy, la palabra es un implante, ¿sí? Y eso es lo que me salva, lo que me libra, lo que me protege, lo que me permite estar segura. Mi alma, ¿sí? Con misericordia y verdad se corrige el pecado, Proverbios 16:6. No dice con misericordia y cantaleta, porque qué cosa tan horrible. No dice con misericordia y pataleta, porque es que a veces armamos pataleta y así tampoco es. Dice es con misericordia y verdad. Es así. Para ello necesito hacerlo con espíritu de mansedumbre, como dice 2 Timoteo 2:25. Y con la abundancia de bondad y de conocimiento, de tal manera que nos podemos amonestar. Nosotros necesitamos cuidarnos las espaldas los unos a los otros, amonestarnos con abundancia de bondad y de conocimiento. Es el conocimiento el que nos instruye, la palabra y la palabra.
Jesucristo decía, misericordia quiero. Esto es en luz del arrepentimiento. Pues ¿para quiénes? Para el pecador no salvo y para el salvo. ¿Mm? Misericordia quiero. Así que hablando de los justos, el libro de Romanos, Jesucristo es la justificación del creyente, o en el libro de Gálatas, Jesucristo es la justicia del creyente, si queremos estudiar más sobre la justicia y la justificación, ¿sí? Sin embargo, también en el libro La Biblia me lo dice, del Dr. Weir, en el capítulo 8 se encuentra el tema Usted es justo ahora, para los que quieran trabajar. Bueno, que está dirigido para nosotros, la iglesia de hoy. Así que vamos a Efesios 2. A Efesios 2. En Efesios 2, 4 al 5 dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, ¿sí ve? Misericordia y amor. Con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, tenemos vida, juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Entonces la palabra misericordia y gracia siempre van pegaditos, la mayoría. Y debido a su misericordia, el cual siempre tiene amor y gracia y paz conectada con ella, Él nos amó, aún estando nosotros muertos, nos vivificó con Cristo. En Efesios 2, 6 y 7. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes gracias en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para mostrar, importante. Hacemos una exhibición pública no solo de sus abundantes misericordias, sino también de su gracia. Dios es un Dios de misericordia debido a su gracia y a su amor. Dios hizo posible que fuésemos renacidos. Tenemos vida eterna, somos más que vencedores. Y es Dios, el Dios de los cielos y la tierra, enviará a su Hijo por nosotros, entonces se cumplirá Apocalipsis. Así que vamos a Apocalipsis 11, 13. Luego vamos al 11, 15. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron el número de 7,000 hombres y los demás se atemorizaron y dieron gloria al Dios de los cielos. Hoy el hombre es el que reina y no quiere que Dios reine. Bueno, en el 15, el 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Jesucristo regresa y Él va a tomar el control de los reinos de este mundo. Y para poder hacerlo, Dios tiene que ser un Dios todopoderoso. Significa que Dios es todopoderoso en recursos para defender, para suplir y para respaldar toda necesidad. La palabra Dios todopoderoso, el todopoderoso es la palabra El Shaddai. El significa Dios y Shaddai significa todopoderoso. A la luz del vivir victorioso en la misericordia de Dios, todopoderoso siempre se usa en el contexto de la misericordia. Qué chévere, ¿no? Es el Dios todopoderoso. Así que vamos al primer uso, en Génesis. Estábamos en Apocalipsis, vamos para Génesis. Génesis 1. Luego vamos a coger, Génesis 17:1. Vamos a hablar sobre Abraham, sin la H. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, el Shaddai. Anda delante de mí y sé perfecto. Perfecto, lo único perfecto es Jesucristo, diría yo en esta época. Esa palabra perfecto es intachable, íntegro, completo. Entonces le dice, yo soy Jehová, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto. Y seré ese Dios todopoderoso para respaldar, para suplir, para defender toda necesidad.
¿Mm? En el 17:6, y te multiplicaré, vea, te multiplicaré en gran manera. Abraham, sin la H, él trató por años. Y sigue diciendo ahí, y haré. ¿Quién hará? Dios. Naciones de ti y reyes saldrán de ti. Esto es misericordia, esto es maravilloso. Aún sin hijos, y le dice, y saldrán reyes. Eso es descendencia, ¿no? Bueno, Génesis 28 del 1 al 3, hablando de la descendencia de Abraham, porque ahí es Abraham, Isaac, Jacob, José, padre, hijo, nieto, bisnieto. Así que, entonces dice en el del 28 del 1 al 3, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, era la orden. No tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermana de tu madre. Y el Dios omnipotente, el todopoderoso, el Shaddai, el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique. 12 tribus. Bueno, y te multiplica hasta llegar a ser multitud de pueblos y te dé la bendición de Abraham a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. En resumen, Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y además le mandó a buscar una mujer creyente en la familia y en el contexto desde el Dios Todopoderoso, rico en recursos, rico en misericordia para respaldar, suplir toda necesidad. Un hijo de Dios, un hombre de Dios, una mujer de Dios, un hijo, varón, necesita una mujer creyente. Necesita una ayuda idónea, necesita un yugo igual, un complemento, que hablen el mismo idioma. Génesis 35, 10 al 11. Ahora vamos a hablar de Jacob. Jacob, que era el suplantador, ¿no? Eso es lo que significa. Y le dijo a Jacob y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó el nombre Israel. También le dijo, yo soy el Dios omnipotente, el Shaddai, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes procederán de ti, ¿sí? Una nación y conjunto de reyes procederán de ti y reyes procederán de ti, saldrán de tus lomos, ¿sí? En Génesis 43, del 8 al 14. Ahora vamos a hablar de José. Ese es el contexto. Recordemos, él estaba preso, lo sacan para que interprete el sueño de Faraón y José es puesto por su interpretación tan sabia como gobernador de Egipto. Pasan 7 años de abundancia y luego viene 7 años de hambre, de escasez. Así que el 43:1 dice, el hambre era grande en la tierra. Y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, sí, porque Egipto era el único lugar donde había abundancia. Entonces Jacob los envía a sus hijos por alimento. Judá le responde a su padre, porque ya habían ido una vez y se quedó un hermano allá. Y él les dice que ellos no podrían recibir alimentos si no llevaban a su hermano menor, Benjamín, ante el gobernador de Egipto. Pues en este caso era José, porque había sido vendido como esclavo por ellos, pero como él había cambiado su apariencia, a él no lo reconocían. Entonces Israel los envía con regalos, más la doble cantidad de dinero que había aparecido en los costales de ellos y con su hijo menor. Y al despedirnos les dice en el versículo 14, y el Dios omnipotente, el Shaddai, os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano y a Benjamín. Bueno, ahora vamos el uso del Dios omnipotente, el Shaddai, en el último libro de la Biblia. Así que el Shaddai es realmente significativo. Apocalipsis
19:11, luego vamos a Apocalipsis al 13, 19:13 y luego al 19:15 y 16. 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. 13. Estaba vestido una ropa teñida de sangre y su nombre era el Verbo de Dios. 15:16. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Vea, va a haber una ira del Dios Todopoderoso. ¿Pero por qué? Porque la gente rehúsa aceptar su misericordia, su gracia. Vamos a Génesis, otra vez para el Antiguo Testamento. Génesis 18 del 11 al 14. Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le habían cesado la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara diciendo entre sí: después de que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz ya vieja? 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Eso es algo que tenemos que estar constantemente meditando. Al tiempo señalado, dice, vendrá señalado, volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Bueno, aquí ya era Abraham con la H. Le cambió ese pedacito a su nombre. Este capítulo es cuando vienen tres varones de parte de Dios a revelarles que ellos iban a ser padres. Sara podría reírse y hacer lo que quisiera, pero el Dios Todopoderoso está en operación, y Abraham creía eso, que en ese Dios. Génesis 18, 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos, ¿sabes? Era una cabeza, ¿no? Que yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Claro, el papá fue el ejemplo y él espera que sus hijos lo sigan. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Ahora Abraham sabe lo que va a suceder. Lo siguiente, lo que les voy a leer. Ahora Abraham sabe lo que va a suceder a Sodoma y Gomorra. Y iba a ser destruida porque el pecado de estos pueblos se había agravado en extremo. Y Lot, su sobrino, vivía en Sodoma. Así que del versículo 23 al 33, Abraham empieza a negociar con Jehová por 50 justos. En el 27 y el 28 dice, Abraham le replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. ¿Sí? Eso es una figura, polvo y ceniza, por la palabra hombre. ¿Sí? Es la condición de lo que fue hecho el hombre. ¿Sí? Muestra esto la humildad ante el Santísimo Dios. En versículo 28. Quizás faltarán de los 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare 45. Bueno, al comienzo empieza a negociar de 5 en 5, pero después de 10 en 10. Y una frase que se repite en todos estos versículos: no se enoje ahora mi Señor si hablare, ta, ta. Vamos al 19 del 12 al 16.
o mejor, el 16. Los ángeles sacan a Lot, a su mujer y a sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él. La misericordia y la gracia de Dios trascendió hasta Lot, ¿sí? Un hombre de Dios se paró firme a Abraham y Dios extendió a su familia, ¿sí? A Lot, donde él estaba metido en un lugar donde no debía estar. Este Lot estaba fuera de línea y en armonía con Dios. Él se dejó llevar por los sentidos. Él vio que esa llanura, wow, eso es lo mejor, yo me voy para allá, yo escojo esa parte. Ojo, ojo, porque si nos dejamos llevar por los sentidos, vamos en picado. Él vivió con gente mala, con quien se enredó, y Dios, con su gracia y su misericordia, lo salvó. Bueno, aquí uno ve por qué los pueblos son destruidos, porque rehúsan aceptar la gracia y la misericordia de Dios. Así que vamos al Nuevo Testamento, a las 7 epístolas, vamos a 2 Corintios 6, del 14 al 18. Vea lo que Dios nos dice por medio de Pablo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene compañerismo? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué concordia la luz con las tinieblas? Dios está hablando aquí de las asociaciones, ¿sí? El agua es como el agua y el aceite, ¿sí? Con asociaciones que no se pueden dar. Cristo y Belial, nada. El creyente con el incrédulo, nada. El templo de Dios con los ídolos, nada. Ahí no hay asociaciones, no hay compañerismo. En el 16b, porque vosotros sois, toda la iglesia, sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos. Esa es la orden de Dios. Apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso, Todopoderoso. ¿Qué pide Dios a la iglesia que es el templo de Dios? Que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos, porque no hay compañerismo. Bueno, en Génesis 3, 7, otra vez para allá, simplemente les voy a leer por cuestión de tiempo, perdón, no en Génesis, quedémonos ahí. En Gálatas 3, 7 dice, sabe por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, nosotros. En Filipenses 4, 19 y 20, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Yo, si creo las promesas de Dios, voy a hacer una gloria para Dios. Santiago 2.13, hablando de la misericordia, porque el juicio, porque a veces somos expertos en juzgar y juzgar y juzgar. No, el juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. En Proverbios 14, del 21 al 22, pero el que menosprecia a su prójimo, ojo al parche, porque nuestro hermano en Cristo es grandiosísimo, tiene Dios en Cristo en él. El que menosprecia a su prójimo peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. ¿No yerran los que piensan el mal? Claro, la embarra. Misericordia y verdad alcanzará a los que piensan el bien. Es importante pensar siempre el bien, no darnos de astutos y porque pensamos el mal. ¿Qué? Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué nos acercamos al trono de la gracia? Pero confiadamente, ¿no? Para alcanzar, o sea, esa palabra es lambano, recibir en manifestación, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En Santiago 3:17, en el 13, para contexto, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre, ¿sí? Hacemos una exhibición pública, no solo de las abundantes misericordia de Dios, sino también de la gracia.
¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta intachable sus obras en sabia mansedumbre. Bueno, está en contexto de la compasión, de la comparación entre la sabiduría del mundo, porque está la sabiduría del mundo, y esta es la sabiduría de Dios. La sabiduría del mundo dice donde hay celos y contienda, siendo una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Ojo con los celos y la contienda, eso no es la sabiduría de lo alto de Dios. Vea la sabiduría de Dios. Está comparando la sabiduría del mundo con la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios tiene sus características a saber, en el versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, ¿sí? Primeramente pura. El comienzo. Si yo quiero ser sabia, tengo que sacar toda inmundicia y abundancia de malicia para recibir con mansedumbre la palabra implantada. Primeramente pura, después pacífica. Y yo tan peleona que era. Esto me desarmó. Primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, buena, llena de misericordia y de buenos frutos, sin parcialidad ni hipocresía, llena de misericordia. Dios no quiere que yo sea misericordiosa, Él quiere que yo esté llena de misericordia. Retenga el el juicio a la gente, no esté juzgando, no esté criticando, no esté murmurando, fuera, 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 no pienso el mal, si estoy viendo el mal, nada, yo veo lo que Dios dice, punto. Bueno, les voy a compartir un testimonio personal. Mi esposo y yo llevamos casados 3 años y queríamos encargar un hijo. Pasó un año y nada. Pues yo le dije a Mario que por qué no íbamos a los médicos para que supiéramos pues de quién era el problema, ¿sí? Mi esposo me dijo, vea, la ciencia nos puede mostrar cuál es el del problema, pero como eso no nos interesa, entonces queremos la solución de Dios. Así que él me exhortó a poner nuestra mira en la palabra de Dios, nuestra mira en los asuntos de Dios, ¿sí? Y eso lo tomé como mi responsabilidad, el ser madre lo tomé como mi responsabilidad y sin saberlo Mario también hizo lo mismo. En la Biblia encontré que habían varias esposas de líderes respetuosos de Dios que sus esposas eran estériles y que Dios les había concedido hijo. Por ejemplo, Sara, Rebeca, la de Isaac, Raquel, la de Jacob, la madre de Sansón, Elizabeth. Y sabe que una frase común, nada hay imposible para Dios. Bueno, sí estuve atenta de no obsesionarme, más bien de confiar. ¿Se acuerdan la ley de la creencia? Confianza, seguridad y fe, que resultan en creencia. Más bien me estuve enfocando en confiar en Dios. Nos dedicamos a mover la palabra de Dios, nos fuimos como, bueno, yo personalmente me ofrecí como asistente en la reunión de la reunión de niños en Bogotá, luego nos fuimos para Piedecuesta, Santander, más o menos por 6 meses, más o menos, no, fueron 6 meses, luego nos devolvimos para Bogotá y luego nos fuimos para Facatativá, eso sí, aproximadamente 6 meses. Y allá hice una lista fantástica que me encantó, todas las palabras que el Señor Jesucristo decía, todas las palabras, eso es lo que tenemos que meditar, ¿sí? De retorno a Bogotá llegamos y a los pocos días estaba encinta. Nada imposible para Dios, ¿sí? Y una característica de Dios del cual me aferré con todo mi corazón y la encontré en Hebreos 11:11. Ahí ya dice que por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Mario en su crecimiento en la palabra me dijo, puede que no tengamos el nivel de temperatura para que nosotros recibamos, pero sí podemos apoyarnos en la gracia y la misericordia de Dios. Y por la gracia y la misericordia de Dios hoy tengo 2 maravillosos hijos y un matrimonio donde Dios es el centro, Dios. Y para que esto ocurra es porque
Mario y yo decidimos comprometernos con el Padre. Dios es un Dios omnipotente, rico en recursos para respaldar y suplir, ¿sí? Y yo hoy, por la gracia y la misericordia de Dios, puedo decir que estoy felizmente casada. Y sabe que ni mi esposo ni yo somos unos angelitos, ¿sí? Y eso es porque es la gracia y la misericordia de Dios la que nos dirige. Dios en su infinita gracia y misericordia. En este diciembre del 2020 cumpliremos si Dios Jesucristo no regresa antes, vamos a cumplir 35 años de felizmente casada. Bueno, escuchando con propósito. ¿Qué es la gracia y qué es la misericordia? La gracia de Dios es el favor de Dios no merecido. Nadie en la tierra se merecía ese favor, esos regalos de Dios. ¿Qué es la misericordia de Dios? Es el justo juicio merecido retenido. ¿Para quiénes las sendas de Jehová son verdaderamente misericordiosas? De la referencia bíblica, Salmos 25:10, con lo que empezamos, ¿no? Para los que guardan la palabra en su corazón, lo que tengo yo doy. Para los que andan en la palabra, para los que se paran firmes en la palabra. Bueno, tercera, hay un salmo que es una metáfora que habla de la estrecha relación que hay de un pastor con sus ovejas, donde se hablan de los 10 nombres redentores de Jehová, incluyendo el bien y la misericordia. ¿Cuál es? Salmos 23. 4. Sobre quién engrandece Dios su misericordia, de referencia bíblica. Salmos 103:11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le respetan, los que le temen. 18. Sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos. Es un mandato, no es una opción que yo por mi libre albedrío decido hacerlo porque he visto tantos y tantos y tantos beneficios que lo seguiré haciendo con la ayuda de Dios hasta el último día si Jesucristo no regresa antes. Quinta. Que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Quinta, Salmos 103 del 1 al 18. Se enuncian varias veces la misericordia. Hablemos de algunas características relacionadas. Él es quien perdona todas nuestras iniquidades, el que sana todas nuestras dolencias, el que rescata del hoyo en nuestra vida, el que nos corona de favores y misericordias. O como dice en el 13:14, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece de Jehová a los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Necesitamos tener la misericordia hacia la gente, recordar que somos humanos, que la embarramos, ¿sí? Recordar que estamos tratando de pararnos firmes y servirle a Dios y Dios nos ayuda, entonces necesitamos ser misericordiosos también con otros. 6. El Todopoderoso, el Shaddai, se usa en el contexto de misericordia de ejemplos de personas que recibieron esa misericordia de Dios. Abraham y Sara y toda su descendencia. Ahí nos encontramos nosotros. Misericordia se extendió de Dios a su hijo, de la misericordia de Dios se extendió de Abraham a su sobrino. También a Isaac, a Jacob y sobre todo a aquel que renació del Espíritu de Dios. 7. Misericordia quiero. ¿Sí? Está a la luz del arrepentimiento. ¿Para quiénes? Para los pecadores salvos y los no salvos. ¿Sí? Porque solo Dios sabe quién es el que va a aceptar ese llamado que Dios hace. Solo Dios sabe el que va a renacer del Espíritu de Dios. Entonces, como solo Dios sabe, entonces yo no digo, este sí, este no. No, Dios es el que trabaja en el corazón de la gente. 8. Enuncia los versículos en Efesios que habla de la misericordia. Efesios 2, del 4 al 7. 9. ¿Por qué los pueblos son destruidos? Porque rehúsan aceptar la gracia y la misericordia de Dios. 10. En 2 Corintios 6, del 14 al 18, en luz del Dios Todopoderoso, ¿qué pide Dios a la iglesia que es el templo del Dios viviente?
que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque no hay compañerismo. O sea, que vamos a andar solitos, si estamos yugo y desigual, vamos a andar solitos. Dios quiere compañero, Dios quiere un compañero en los asuntos espirituales, en el desarrollo de nuestra vida. ¡Qué bendición! Por eso Dios nos acompaña todo el tiempo. Él quiere que nosotros estemos en línea, en armonía con Él. Para terminar, Hebreos 12, 2 al 3. Puesto los ojos en Jesús, así es como nosotros vivimos en esta tierra, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo que estaba feliz Jesucristo, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, la afrenta. No le importa nada, nada de lo que se vea, nada. Lo único que él tenía era la mirada en Dios, y eso es lo que nosotros hacemos en Jesucristo y en Dios. Entonces, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió, soportó la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Uno es fiel a lo que escrito está, y Dios lo bendice y lo abunda más y más y más. Dice en el siguiente versículo: considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Considerar, yo necesito enfocarme en todo lo que Jesucristo hizo. Considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? Para que nuestro ánimo no se canse a desmayar. ¿Me acompañan en una oración, por favor? Amadísimo Dios, en el nombre de Jesucristo, te queremos dar gracias, Padre, porque tú eres un Dios de misericordia y gracia, Señor. Tú eres un Dios que miras en nuestro deseo de amarte y servirte, Padre. Eres un Dios que no nos estás juzgando ni nos estás dando con un palo en la cabeza, sino que nos enseña, nos redarguye y nos corrige para que seamos instruidos en ese camino y no nos falte nada, Padre. Tú ya nos has bendecido con toda bendición espiritual, Dios, danos la sabiduría para administrar tantas y tantas riquezas recibidas, Padre, porque tú permitiste que con Jesucristo recibiéramos todo eso, Padre. Gracias por esa obra perfecta y completa que Jesucristo hizo, Señor. Gracias porque Él llevó a cabo tus propósitos. Ayúdanos, Señor, a nosotros, tus hijos, a llevar a cabo el propósito que tú tienes para nosotros en esta vida. Gracias, Señor, porque tu voluntad es buena, es agradable y perfecta, Padre. No, tus mandamientos no son gravosos. Siempre es para provecho, siempre es para bendición, Padre. Ayúdanos a no desmayar, ayúdanos a hacer lo que tú esperas, que seamos misericordiosos, compasivos, Señor. Gracias por permitirnos ese estándar tan alto que nos has puesto, Padre, y que imitando a nuestro hermano Jesucristo es que lo vamos a lograr hacer. Gracias, Señor, por esa misericordia sobre nosotros y esa gracia. En el nombre de Jesucristo, a quien amamos y servimos, te damos gracias. Amén.